y simplemente no te das cuenta. Sé que es una pregunta incómoda, pero quizás precisamente por eso es tan importante. La Biblia revela señales silenciosas que muchas personas ignoran a lo largo de su vida y solo las notan cuando ya es demasiado tarde. Y antes de que pienses que se trata de miedo, tragedia o fatalismo, quédate conmigo hasta el final de esta introducción, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte profundamente. En la fe católica, especialmente cuando consideramos el aspecto sobrenatural de la espiritualidad, existe una verdad que trasciende siglos. Dios es Padre, y un Padre amoroso siempre advierte con antelación. La Sagrada Escritura, las enseñanzas de los santos y toda la tradición de la Iglesia hablan, directa o indirectamente, de advertencias espirituales que preceden a grandes cambios, incluido el fin de la vida terrenal, no como una amenaza, sino como misericordia, no para causar pánico, sino para despertar el alma. ¿Has experimentado alguna vez esto? Esa extraña sensación de que algo necesita cambiar, pero no sabes exactamente qué. Muchos católicos creen que la muerte llega de repente, sin previo aviso, pero esto no es del todo cierto. Lo que ocurre, la mayoría de las veces, es que las señales pasan desapercibidas. No llegan con un sonido, no aparecen en sueños evidentes ni en visiones extraordinarias. Al contrario, a menudo se manifiestan en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, en los objetos que dejamos de valorar, en las oraciones que abandonamos gradualmente, en los hábitos espirituales que perdemos sin darnos cuenta, e incluso en los lugares que empezamos a frecuentar, donde la gracia de Dios parece ya no tener cabida. Todo esto habla, todo esto comunica algo al corazón atento. Santos siempre ha advertido que, antes de la muerte, el alma pasa por un proceso silencioso. San Juan María Vianney, Santa Teresa de Ávila y tantos otros testificaron que Dios envía advertencias sutiles como un llamado final al arrepentimiento, la conversión y la reconciliación. La Biblia refuerza esto al recordarnos que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. En otras palabras, si hay una advertencia, aún hay tiempo. Pero el peligro reside precisamente en ignorar estas señales, considerándolas normales, casualidades, o simplemente el resultado del cansancio de la vida moderna. Quizás ya hayas notado que tu Biblia ha estado cerrada durante semanas, que el rosario, antes tan presente, ahora está olvidado en un cajón, que la oración de la tarde se ha convertido en silencio, que ciertos entornos, conversaciones o hábitos han comenzado a erosionar tu paz interior. Nada de esto sucede de la noche a la mañana, siempre es gradual. Y así es exactamente como suelen actuar las señales bíblicas más importantes, silenciosas, discretas, casi imperceptibles para quienes no están espiritualmente vigilantes. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque comprender esto puede cambiar por completo la forma en que ves tu vida espiritual de hoy en adelante. Y no pienses que esto es un juicio. Al contrario, si escuchas estas palabras ahora, eso en sí mismo es una señal del cuidado divino. Dios no abandona, llama, pero llega un momento en que una persona se acostumbra tanto a vivir lejos de la gracia que ya no reconoce la voz que la llama. Ahí reside el mayor peligro espiritual, y quizás, mientras escuchas todo esto, algo se agita en tu corazón, porque hay una primera señal, descrita en las Escrituras y confirmada por la tradición católica, que casi nadie nota, y es precisamente de esto que vamos a hablar ahora. Quizás al escuchar todo esto, algo empiece a cobrar sentido en tu interior. Un recuerdo, una incomodidad, una sensación difícil de explicar. Y no es casualidad. Muchas personas que vienen aquí traen historias similares, dudas silenciosas, momentos en los que sintieron que algo andaba mal espiritualmente, pero no sabían cómo identificarlo. Si este tema te resuena, si alguna palabra te llegó al corazón, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha impactado hasta ahora. A veces, escribir es el primer paso para reconocer lo que el alma ha estado intentando decir durante tanto tiempo. Este espacio no es solo un canal, es una comunidad de personas que buscan comprender las señales de Dios en la vida cotidiana, incluso cuando se manifiestan discretamente. Cuando compartes tu experiencia, tu opinión
o incluso tu dificultad, otras personas se identifican y comprenden que no están solas. Tu participación aquí es lo que permite que este mensaje llegue a más corazones que necesitan escucharlo hoy. Y si lo sientes de corazón, darle a me gusta a este video es una forma sencilla pero poderosa de ayudar a que este contenido llegue más lejos, cruzando fronteras invisibles y tocando vidas que quizás estén experimentando este mismo silencio espiritual. Si aún no estás suscrito al canal, considera suscribirte ahora, no por obligación, sino como muestra de tu deseo de seguir reflexionando sobre la fe, las señales espirituales y el lado sobrenatural del catolicismo con mayor profundidad. Cada suscripción fortalece este espacio, permitiendo que se produzca más contenido como este, siempre con respeto, verdad y compromiso con el mensaje cristiano. Aquí nadie camina solo, caminamos juntos, aprendiendo a escuchar con más atención lo que Dios susurra al corazón. Y ahora, con este ambiente de reflexión y apertura interior, es importante proceder con cautela, porque la primera señal bíblica de que algo serio se acerca no aparece de forma aterradora ni obvia. Se esconde precisamente en actitudes sencillas, rutinarias, casi imperceptibles, y de eso es de lo que hablaremos a continuación. Y cuando hablamos de esa primera señal que casi nadie nota, es imposible no fijarnos en lo más cercano, no en los grandes acontecimientos ni en los extraordinarios, sino en los pequeños detalles que revelan mucho más de lo que parecen. La vida espiritual no se pierde de golpe, se deja de lado gradualmente, en decisiones aparentemente intrascendentes, en decisiones silenciosas que moldean la mentalidad y la dirección del alma. Ahí es donde entran en juego los objetos devocionales y las oraciones, que antes eran centrales y con el tiempo han pasado a ocupar un lugar secundario, o ninguno. La Biblia, que una vez estuvo abierta sobre la mesa, ahora permanece cerrada, quizás cubierta de polvo, quizás olvidada en un cajón. No porque la persona rechace conscientemente la palabra de Dios, sino porque otras prioridades han ocupado espacio. Trabajo, preocupaciones, distracciones, cansancio, todo parece justificable. Pero la verdad oculta es que cuando la palabra deja de ser alimento, también deja de iluminar decisiones, pensamientos y caminos. Y sin darnos cuenta, la transformación interior comienza a tomar una dirección peligrosa. La fe se convierte en un recuerdo. Deja de ser una presencia viva. Lo mismo ocurre con el rosario. ¿Cuántas historias empiezan así? Rezaba todos los días. No me dormía sin dar gracias. Sentí una paz diferente. Y luego, casi sin darse cuenta, el rosario se deja de lado. Primero un día, luego una semana, hasta que su ausencia se convierte en un hábito. No se trata de superstición ni apego material. En la tradición católica, el rosario es protección espiritual, disciplina del alma, diálogo constante con el cielo. Cuando desaparece de la rutina, algo se rompe en su interior. El alma deja de buscar refugio, y eso siempre es una señal de alerta. Las imágenes sagradas también dicen mucho. No son simples objetos decorativos, representan la presencia, un recuerdo vivo de la fe, una invitación silenciosa a la oración. Cuando se las trata como meros adornos, cuando ya no evocan reverencia ni contemplación, algo ha cambiado en la relación con lo sagrado. Y este cambio no ocurre externamente, sino internamente. La tradición de la Iglesia siempre ha enseñado que el exterior refleja el interior. El entorno revela el estado del alma. Cuando lo sagrado pierde espacio en la vida cotidiana, la gracia encuentra menos espacio para actuar. La Biblia misma lo confirma directa y profundamente. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta frase no se refiere solo a las posesiones materiales. Habla de atención, tiempo y valor. Lo que ocupa el centro de la vida revela hacia dónde se inclina el corazón. Cuando los objetos de fe y las prácticas espirituales dejan de ser una prioridad, el corazón comienza a alejarse de la fuente que lo sustenta. Y este distanciamiento no siempre duele al principio. Al contrario, suele ir acompañado de una falsa sensación de autonomía, control e independencia espiritual. Pero el verdadero impacto aparece más tarde, en el vacío, la inquietud, la pérdida de sentido. Muchos santos
han advertido sobre esto a lo largo de la historia. Hay relatos consistentes de que antes de morir, una persona comienza a perder el deseo por lo sagrado, no por rebeldía, sino debido a un proceso interno de endurecimiento o distracción espiritual. Es como si el alma dejara gradualmente de reconocer aquello que la fortalece. Esto no es un castigo, sino una consecuencia. Cuando ya no se busca la protección espiritual, la persona queda expuesta, vulnerable, caminando sin darse cuenta hacia un terreno árido donde la fe ya no se sostiene como antes. Quizás estés escuchando esto y pienses que ya has experimentado algo similar. Quizás hayas notado un cambio sutil en tu relación con la oración, con la palabra, con los símbolos de la fe. Esto no significa una condena, sino una invitación a la claridad, a revisar decisiones, a retomar un viaje interior que en algún momento se interrumpió. La espiritualidad práctica nos enseña que Dios habla tras bambalinas de la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones, en los hábitos repetidos, en lo que parece demasiado simple para importar, pero es precisamente ahí donde se esconden las señales más profundas. Cuando el alma ya no busca protección espiritual, algo anda mal. Esta frase puede sonar dura, pero encierra una verdad esencial. Buscar protección no es señal de debilidad, sino de conciencia. Es reconocer que la vida espiritual exige cuidado, vigilancia y presencia. Cuando esto se pierde, la persona sigue viviendo, trabajando, sonriendo, pero en su interior algo empieza a vaciarse. La fe deja de ser una fortaleza y se convierte en un recuerdo lejano. Y este proceso silencioso y gradual prepara el terreno para señales aún más graves y profundas, más difíciles de ignorar cuando finalmente se manifiestan. Esta comprensión no pretende asustar, sino despertar, provocar un cambio de mentalidad, un retorno a la esencia, una decisión consciente de reabrir puertas que se cerraron involuntariamente. Porque aunque exista incomodidad, la sensibilidad espiritual aún existe. Mientras estas palabras resuenen en ti, aún hay espacio para la reflexión, la corrección del rumbo y la reconexión con aquello que sostiene el alma. Y es precisamente por eso que comprender esta primera señal es tan importante. Revela mucho más de lo que parece y prepara el camino para comprensiones aún más profundas que surgen cuando permanecemos atentos a este viaje interior y continuamos con normalidad la explicación, porque hay señales que se hacen aún más evidentes cuando ciertos hábitos y entornos comienzan a ejercer una influencia directa en la gracia. Antes de continuar, si alguna parte de esto te tocó de manera especial, escribe solo una palabra o frase corta en los comentarios. Regresar. Cuando este distanciamiento empieza a profundizarse, deja de limitarse a los objetos o a la ausencia de gestos visibles de fe y empieza a manifestarse en los hábitos más íntimos, aquellos que moldean silenciosamente la mentalidad espiritual de una persona. Se trata de elecciones repetidas, decisiones pospuestas, pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que producen un profundo impacto con el tiempo. Y aquí es importante decirlo con claridad y sin reproches. Casi nadie hace esto por malicia. La mayoría simplemente se adapta a una vida donde Dios deja de ser una prioridad y se convierte en una opción. Vivir sin oración es una de las señales más sutiles de este proceso. No significa declarar que ya no se cree, sino vivir como si la presencia de Dios no fuera necesaria en la vida diaria. La oración se pospone para después, para cuando haya tiempo, para cuando la vida se calme. Y la verdad oculta es que ese después casi nunca llega. Sin oración, el alma pierde sensibilidad. Las decisiones se guían solo por la lógica humana, por las emociones del momento, por presiones externas. La persona sigue caminando, pero ya no sabe exactamente hacia dónde. El camino espiritual se vuelve confuso, pesado, sin un rumbo claro. Otro hábito que nos aleja casi imperceptiblemente de la gracia es posponer constantemente la confesión. Siempre hay una razón: falta de tiempo, vergüenza, cansancio, la sensación de que no es tan grave. Pero la confesión no es solo un ritual, es un reencuentro, es sanación, es realineamiento interior. Cuando se pospone constantemente, la conciencia se vuelve complaciente. Lo que antes nos molestaba se vuelve tolerado. El error deja de causar dolor espiritual
y empieza a justificarse. Y en este punto, la transformación interior sigue un camino silencioso, pero peligroso. El alma aprende a vivir con el peso en lugar de liberarse de él. La comunión recibida sin reverencia también revela mucho sobre este estado interior. No se trata de un juicio externo, sino de una percepción espiritual. Cuando lo sagrado se trata con prisa, distracción o indiferencia, algo profundo ya se ha alterado en la relación con Dios. La Eucaristía, que es presencia real, se percibe como rutina, y cuando el misterio se convierte en un hábito vacío, la gracia encuentra resistencia, no porque Dios se retire como castigo, sino porque el corazón ya no se abre como antes. La tradición católica siempre ha enseñado que la gracia respeta la libertad humana. No se abre paso donde no es bienvenida. Más allá de los hábitos, hay lugares que ejercen una influencia silenciosa en el espíritu, entornos cargados de pecado, vicios constantes, burla de la fe o desprecio por lo sagrado, moldean la mentalidad sin que la persona se dé cuenta. Los seres humanos se ven profundamente afectados por el entorno en el que viven. Lo que se escucha, se ve y se normaliza se absorbe gradualmente. Y cuando el entorno contradice constantemente los valores espirituales, la fe empieza a parecer excesiva, la oración una pérdida de tiempo y la vida interior innecesaria. Este es uno de los aspectos más ignorados de la vida espiritual. La Biblia lo expresa directamente cuando dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No se trata solo de conocimiento intelectual, sino de conciencia espiritual, falta de vigilancia, falta de discernimiento, falta de percepción de cómo ciertas decisiones y entornos afectan el alma. Mucha gente cree que basta con no hacer el mal, pero olvida que también es necesario cultivar el bien. La gracia necesita espacio, necesita silencio, intención y apertura. Cuando la vida está llena de ruido, distracción y superficialidad, la gracia no desaparece, pero deja de percibirse. La tradición católica enseña que la gracia se retira cuando se la desprecia, no como castigo, sino como consecuencia de la libertad humana. Dios no abandona, sino que respeta, llama, pero no invade. Cuando una persona elige repetidamente vivir sin oración, sin reconciliación, sin reverencia y rodeada de entornos que debilitan la fe, se distancia de la fuente que la sustenta, y este distanciamiento no genera dolor inmediato. A menudo genera anestesia espiritual. La persona siente menos, percibe menos, cuestiona menos, y esta es una de las señales más preocupantes porque el silencio interior puede confundirse con paz. Este entumecimiento espiritual forma parte de un proceso que pocos reconocen mientras lo viven. La vida continúa, las responsabilidades continúan, los días pasan, pero algo esencial se deja atrás. La fe deja de iluminar decisiones importantes, deja de guiar las elecciones, deja de ofrecer significado en tiempos difíciles. Y cuando llegan las crisis, la persona se siente sola, perdida, sin saber dónde encontrar la fuerza. No porque Dios se haya distanciado, sino porque la conexión se ha debilitado con el tiempo, en hábitos aparentemente inofensivos y en lugares elegidos sin discernimiento. Esta es una invitación a la introspección, no al miedo, una invitación a mirar hacia adentro y percibir qué hábitos han moldeado tu trayectoria, qué entornos han influido en tu mentalidad, qué decisiones se han repetido sin reflexionar. La espiritualidad práctica nos enseña que los pequeños cambios generan grandes impactos cuando se realizan conscientemente. Y reconocer estas señales es un paso importante en esta transformación interior, porque cuando estos patrones se aclaran, algo comienza a moverse de nuevo en el alma, abriendo espacio para revelaciones aún más profundas que no suelen percibirse a primera vista, y continuar con la explicación con normalidad, porque hay una señal final más silenciosa e ignorada que todas las demás, que se manifiesta precisamente cuando la persona cree que todo está bajo control. Antes de continuar, si alguna parte de este pasaje tuvo sentido para ti, escribe solo la palabra conciencia en los comentarios. Llega un punto en el camino espiritual en el que las señales dejan de ser meramente externas y comienzan a manifestarse en el corazón. Es un territorio más tranquilo y profundo, y precisamente por eso, el más ignorado de todos.
Es aquí donde Dios empieza a llamar directa, interna e insistentemente, y la persona, por innumerables razones, decide no responder, no por rebeldía explícita, sino por procrastinación, distracción, cansancio o miedo a lo que esa respuesta pueda exigir. Y aquí reside una verdad oculta que pocos quieren afrontar. Cuando Dios llama, algo necesita cambiar. Y no todos están dispuestos a afrontar esa transformación. Este llamado interior a menudo surge como una incomodidad difícil de explicar, una inquietud que surge en momentos inesperados, una pregunta que vuelve una y otra vez, un pensamiento que interrumpe la rutina. Puede ser un deseo repentino de reavivar la fe, de cambiar hábitos, de reconciliarse, de reconsiderar viejas decisiones. Es como si algo dentro de la persona dijera: este no es el camino, esto no es suficiente, hay más. Este llamado es gracia, es cuidado, es amor en acción, pero cuando se ignora repetidamente, la sensibilidad espiritual comienza a disminuir. La voz no desaparece de inmediato, sino que se vuelve más distante, más fácil de ahogar por el ruido de la vida cotidiana. Una de las señales más claras de este proceso es la incomodidad con los mensajes religiosos. Lo que antes conmovía el corazón comienza a causar irritación, impaciencia o indiferencia. La persona evita ciertos temas, cambia de canal y se distancia de conversaciones que provocan reflexión espiritual. No porque discrepe intelectualmente, sino porque algo en ellos despierta heridas no resueltas, decisiones pospuestas, verdades que requerirían un cambio. Es una forma inconsciente de proteger la propia comodidad, y esta comodidad, aunque parezca inofensiva, puede convertirse en un serio obstáculo para la acción de la gracia. Otra señal profunda es la sensación de vacío, incluso cuando externamente todo parece ir bien. La persona alcanza metas, construye estabilidad, mantiene relaciones, cumple con sus responsabilidades, pero en su interior hay un espacio que nada llena, ni logros, ni distracciones, ni placeres momentáneos. Este vacío no es un fracaso, es lenguaje espiritual. Es el alma indicando que fue creada para algo más grande, para una comunión más profunda, para una verdad que no se puede comprar ni controlar. Ignorar este vacío es una de las decisiones más comunes en la vida moderna. Llenarlo de ruido es fácil, escucharlo requiere valentía. La tradición católica siempre ha enseñado que Dios da advertencias de antemano. No sorprende al alma con el abandono, llama con insistencia. Estas advertencias no llegan como una condena, sino como una oportunidad. Son invitaciones a la conversión, la reconciliación y el retorno. Pueden llegar a través de personas, acontecimientos, palabras sencillas, incluso a través de un sentimiento persistente de que algo necesita cambiar. Mientras existan estas señales, aún hay misericordia. Este es el mensaje central que recorre las Escrituras y la historia de los santos. Dios no se rinde fácilmente. Espera, insiste, respeta, pero nunca deja de amar. El peligro no reside en sentir la llamada, sino en acostumbrarse a ignorarla. Cuando esto sucede, la persona entra en un delicado estado espiritual, donde todo parece normal, pero nada es profundo. La fe deja de ser un punto de referencia, la conciencia se adapta, el alma se vuelve complaciente. Y este es el punto más sensible de todo este viaje. Cuando una persona cree que todo está bajo control, cuando ya no siente urgencia, cuando ya no se cuestiona, es en este cómodo silencio donde las señales más importantes suelen ignorarse. Aún así, hay esperanza. Siempre la hay, porque el solo hecho de reflexionar sobre esto, de escuchar estas palabras, de sentir cualquier tipo de inquietud, ya indica que la llamada no ha sido completamente ignorada. La gracia aún nos toca, la misericordia aún se ofrece. La fe católica no proclama un Dios que condena en silencio, sino un Dios que llama hasta el último momento. La pregunta central no es si Dios habla, sino si estamos dispuestos a escuchar. No es si la gracia se acerca, sino si hay espacio para recibirla. Esta señal mayor no pretende generar miedo, sino claridad. Despertar una nueva mentalidad, una revisión sincera del propio camino, una verdadera apertura a decisiones más alineadas con lo que sustenta el alma.
porque cuando se reconoce el llamado, aunque sea tardíamente, algo comienza a reorganizarse desde dentro. La vida cobra un nuevo significado, las prioridades se ajustan, el corazón encuentra rumbo. Y esta posibilidad persiste mientras haya conciencia, mientras haya tiempo, mientras haya disposición para responder. Todo esto nos lleva a un punto de profunda reflexión interior, donde cada persona necesita percibir honestamente cómo ha reaccionado a las llamadas silenciosas de Dios a lo largo de su historia. Y esta percepción abre el espacio para comprender que aún hay aspectos de este camino que merecen ser analizados con más atención, porque las señales no siempre cesan, solo cambian de forma cuando encuentran un corazón más atento y continúan con normalidad con la explicación, porque reconocer esta llamada es solo el comienzo de algo mucho mayor que comienza a revelarse cuando finalmente llega la respuesta. Antes de continuar, escribe en los comentarios solo la frase "Te escucho". Si has llegado hasta aquí, es porque algo de esta conversación te ha resonado, y eso, en sí mismo, dice mucho. Este canal existe precisamente para este tipo de reflexión, sin prisas, sin ruido, con profundidad y respeto, hablando de la fe, las señales, las decisiones y lo que a menudo permanece oculto tras bambalinas de la vida espiritual. Si este contenido te ha ayudado a ver algo nuevo o a mirar hacia adentro con más claridad, tiene sentido que sigamos caminando juntos. Suscribirte al canal es una forma sencilla de mantener este espacio activo y seguir recibiendo este tipo de mensajes a tu propio ritmo, a tu manera. Si quieres, deja un comentario abajo para que sepa que me acompañaste hasta el final. Puedes escribir: "Este mensaje era para mí". A veces, reconocerlo en pocas palabras ya es un paso importante en este camino. Y si esta conversación creó una conexión contigo, darle a me gusta al video es un gesto silencioso que ayuda a que este contenido llegue a más personas que también buscan respuestas, orientación o simplemente un poco de luz en su camino. Si este tema aún te resuena, aquí tienes un video que lo complementa todo de una manera muy especial. Haz clic y sigue conmigo. El viaje continúa.